Hola, ¿qué tal? En esta ocasión seguiremos con nuestras sesiones de álgebra de números complejos y el día de hoy vamos a ver la forma polar. La forma polar del número complejo. Si recordamos, en nuestras sesiones anteriores nosotros tenemos una definición o una forma ordinaria para el número complejo y decimos siempre que z es igual a más bi, ¿ok? Entonces, donde a pues es la parte real y BI es la parte imaginaria del número complejo. Sin embargo, existe otra manera de representar el número complejo, que es una forma polar. La forma polar, aquellos que conozcan, pues no es tan complicada llegar a esta forma polar, ya que si ustedes saben que existe un sistema cartesiano, un sistema polar, un sistema cilíndrico, un sistema esférico, entonces existen transformaciones para pasar a ese sistema. En este caso, la forma polar del número complejo pues es eso, ¿no? Pasar de una forma, de un sistema cartesiano, que esto es para un eje cartesiano, que es nuestro plano complejo, pues nosotros pasaremos ahora a un eje polar. Claro, teniendo en cuenta que nuestros ejes o pues ese plano no es un plano de números reales, sino más bien es un plano complejo, de lo cual ya habíamos platicado en la sesión anterior. Bien, pero ¿por qué necesito hacer esta forma polar? Me va a simplificar muchas operaciones, en especial me simplifica algunas operaciones como son la potencia y la raíz, ¿no? Entonces, yo necesito saber la forma polar para poder trabajar con mi potencia y poder trabajar con mi raíz. ¿Por qué me dicen que se simplifica trabajar con la forma polar la potencia? Porque, bueno, porque imaginemos, nosotros podríamos decir que es A más BI al cuadrado. Y esto, pues nosotros lo podemos trabajar como un binomio al cuadrado, ¿no? Ya saben, el primero al cuadrado más el segundo, el doble producto del primero por el segundo, bla, 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 ¿ok? Teniendo en cuenta que el segundo término de este binomio, pues es BI, tendríamos que trabajar con BI, así completito, teniendo en cuenta si la I es cuadrada o la I, pues nada más se multiplica por una constante, etcétera. Entonces, esto lo podríamos hacer, pero ¿qué pasa si nos pidieran esto? A más BI a la 18. ¿Cuánto tiempo nos llevaríamos para poder hacer esto, no? Entonces, por ahí tendríamos que trabajar o empezar a multiplicar 18 veces este factor o pues usar por ahí la fórmula de Newton o el triangulito de Pascal, etcétera. Bueno, por eso se hace complicado trabajar la potencia en la forma ordinaria. Entonces, y pues la raíz por consiguiente, ¿no? Es complicado trabajar con esa parte. Sin embargo, si nosotros eh, pues pasamos a una forma polar, trabajar con la potencia y la raíz es sencillo porque vamos a tener el teorema o las fórmulas de Moivre, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con esto, que ya son unas formulitas para la potencia y la raíz. Solo que trabajar con Moivre es trabajar en la forma polar y es ahí donde se hace importante pasar de la forma ordinaria a la forma polar, que es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo pasar de esta forma ordinaria z igual a más bi a su forma polar. Muy bien, entonces, este es mi plano complejo, ¿no? Recuerden que esto es los imaginarios y esta es la parte real, ¿no? Entonces ya tenemos este plano complejo. Y vamos a hacer la representación de mi número complejo, el cual va a quedar de la siguiente manera. Bien, aquí tengo mi número complejo, este es z, ¿no? Ya sabemos que este es z. Y si se dan cuenta, pues esta es la representación gráfica que ya habíamos visto en la sesión anterior, donde tengo este lado, pues A que representa a la unidad en la parte real y B que representa pues la parte imaginaria. Y aquí tengo al ángulo teta. ¿Okay? Este ángulo teta es mi argumento.
Mi argumento que me va a decir en dónde se encuentra ubicado Z, es decir, a cuántos grados siempre con respecto al eje real positivo, ¿ok? Y bueno, por ahí nosotros recordamos que esto de aquí, pues es el módulo de Z, es decir, lo que mide esta hipotenusa. Ustedes ya saben que el módulo es Z igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Por qué? Porque es un triángulo y con el teorema de Pitágoras, bueno, sacamos lo que mide pues esta hipotenusa. ¿Ok? Bueno, entonces, pero si yo necesito pasar a una forma polar, ¿qué es una forma polar? Bueno, la forma polar se caracteriza por tener un radio y un argumento. Es decir, cuando estoy en la forma cartesiana, yo necesito siempre X y Y. Esto lo voy a pasar o a trabajar ahorita en una forma, pues en ejes reales para que ustedes no se me pierdan mucho y hagamos pues una explicación bastante sencilla. Si recuerdan, para X y Y, si yo quiero pues llegar a una posición, necesito ver cuánto es en X y cuánto es en Y. Camino en X, camino en Y y ya llegué a esta posición, ¿ok? Entonces, así denoto la posición en un plano cartesiano, pero si estoy trabajando en coordenadas polares, lo que yo necesito es, quiero decir qué posición tiene esto. Lo único que necesito es un radio, ¿ok? Esto es un radio y un ángulo. Porque si yo te digo, camino en esto, que es el radio, camino 2 metros a un ángulo de 20, pues ya sé, llego a la misma posición. Nada más me sitúo a 20 grados y con un radio, pues ya camino 2 metros, por decir algo, ¿no? Esto es un ejemplo. Entonces, esto es pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Es lo que vamos a hacer nosotros. Para la forma polar, entonces necesitamos R y teta, ¿ok? Eso es lo que vamos a nosotros hacer, a encontrar esas expresiones de la forma polar para el número complejo. Recordando, z es igual a A más BI, ¿ok? Pero yo puedo decir que A es igual a ¿quién? A es igual, esto de aquí es un triángulo rectángulo, por lo tanto podemos usar funciones trigonométricas. A es igual a esto que es el módulo por el coseno de teta. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. ¿Por qué es eso? Bueno, quizás en la representación gráfica ya habíamos visto nuestras funciones trigonométricas, pero aquí se los voy a recordar. Coseno de teta es igual a coseno de teta es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa, que es el módulo, y el seno de teta es igual a b entre la hipotenusa. ¿Ok? Por lo tanto, si yo despejo a, me queda el módulo por el coseno de teta. Listo. Y si yo despejo a b, me queda el módulo por el seno de teta. ¿Ok? Ahora, tengo dos expresiones para a y para b. Si yo voy y sustituyo esas expresiones en la forma ordinaria o forma general del número complejo, me quedaría z es igual a, pero a es el módulo de z por el coseno de teta. Más, si nos damos cuenta, esto es bi, pero b vale el módulo de z por el seno de teta y todo esto por i, ¿ok? B por i. Si factorizo, me va a quedar el módulo de z por el coseno de teta más seno de teta i. ¿Ok? Bueno, y a esto que acabamos de llegar es mi forma polar. ¿Por qué? Porque lo explicaba, una forma polar en esto, cuando pasamos a coordenadas polares, necesito un radio, y ustedes si se dan cuenta, este es mi radio, ¿no? De aquí hasta acá la distancia. Y esto de acá, bueno, es la parte de la dirección, pero como nosotros estamos trabajando en un plano complejo, necesitamos
tener esto coseno de teta y seno de teta y. ¿Por qué? Bueno, porque esta sería la parte imaginaria. Pues chicos, esto es la fórmula de la forma polar de los números complejos y es con la que nosotros vamos a estar trabajando de hoy en adelante para poder hacer ciertas operaciones. ¿Ok? Bien, vamos a resolver algunos ejemplos donde yo voy a pasar de la forma ordinaria a la forma polar. ¿Ok? Entonces, si tenemos que z es igual a 3 más 2i. ¿Ok? Me piden pasar a la forma polar del número complejo, que sería z es igual a el módulo por coseno del ángulo teta más el seno del ángulo teta por i. ¿Ok? Eso es lo que necesito encontrar. Si hacemos nuestra representación gráfica, es algo que yo siempre les sugiero, hagan la representación gráfica, por favor. Vamos a tener entonces que de este lado me queda, aquí va a quedar B, que esto es B, y aquí va a queda A. Y este es el ángulo teta. Muy bien. Entonces, lo primero que necesito es el módulo. Calculemos el módulo. El módulo entonces va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Acá serían 9 más 4, sería raíz de 13 y lo dejo como raíz porque esto es un número racional y me va a dar muchos decimales. Entonces, cuando sea así, déjenlo como la raíz así expresada y si tiene raíz exacta, pues le sacamos la raíz exacta. Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta encontrar el ángulo teta. Pero el ángulo teta para esto es muy sencillo porque lo puedo sacar con el arco tangente, tangente inversa de B entre A. Por lo tanto, teta es igual a tangente o arco tangente de B, que es 3, perdón, es 2 sobre 3. ¿Ok? Por lo tanto, teta me da igual a 33.69 grados. ¿Sale? Entonces, ya tengo el módulo y ya tengo teta, por lo tanto, ya puedo escribir que esto es igual al módulo, que es raíz de 13, por el coseno de 33.69 más el seno de 33.69 grados en i. ¿Ok? Y esto es la forma polar. ¿Qué hice? Nada más pasé de la forma ordinaria a la forma polar. Eso es lo que me está pidiendo. Esto de aquí es igual a esto, nada más que se escribe de una manera diferente, pero es lo mismo, ¿ok? Si ustedes multiplican la raíz de 13 por el coseno de 33.69, todo esto, adivinen qué les tiene que dar. Pues bueno, esta parte de aquí les tiene que dar 3. Y si multiplico raíz de 13 por esta parte de aquí, me tiene que dar 2 y, ¿ok? Hay una manera de comprobar si su resultado está bien, pasar de la forma ordinaria a la forma polar, pues es hacer la multiplicación. El módulo por el coseno me tiene que dar la parte real, el módulo por el seno me tiene que dar la parte imaginaria. Hagamos un segundo ejemplo y voy a decir que z es igual a menos 4 menos 2i, ¿ok? Entonces, si hago mi forma gráfica de menos 4 menos 2i, la forma gráfica va a quedar así, ¿ok? De esta manera. Por lo cual, otra vez, acá va a ser, esto es b y esto es a, ¿ok? Aquí tengo un ángulo, a este le vamos a llamar alfa. Esto ya lo vimos en la sesión anterior donde encontrábamos una representación gráfica, una manera de hacer la representación gráfica del número complejo, ¿ok? Entonces, desde aquí hasta acá va a ser teta, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos encontrar?
como en el ejercicio anterior, el módulo z va a ser, el módulo de z va a ser menos 4 al cuadrado más menos 2, ¿ok? Entonces el módulo va a tener como resultado raíz de 20, ¿ok? 4 por 4, 16, más 4, 20, raíz de 20. Entonces, como ya tengo la raíz de 20, ahora ¿qué me va a faltar? Pues me falta el ángulo teta, pero para encontrar el ángulo teta, muy sencillo, ¿cómo lo voy a hacer? A 180, que es hasta acá, le voy a sumar más alfa. Entonces, teta va a ser 180 más alfa. Ahora el problema es encontrar alfa. Pero alfa lo vamos a encontrar como la tangente, la menos 1, ¿de quién? Si es tangente alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces sería otra vez B sobre A. Alfa es igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. B, ¿cuánto mide esto? Mide 2. Y esto de acá mide 4. La otra vez explicaba en la sesión anterior por qué no usar los signos, ¿no? Porque este es un triángulo. Si veo el triángulo son las medidas como tal, esto mide tanto, ¿no? Los signos me dan las posiciones. Yo estoy encontrando este ángulo y es un ángulo agudo. Por lo tanto, alfa es igual a 26.56 grados. Por lo tanto, teta es igual a 180 más 26.56 grados, que es 206.56 grados. Eso es teta. Ahora, mi forma polar, ¿cómo voy a escribir mi forma polar? Pues mi forma polar, ustedes ya se saben la forma polar y les dice z es igual al módulo. ¿El módulo cuánto es? Es raíz de 20 por el coseno de teta, que es 206.56 más el seno de 206.56 grados en I, ¿ok? Otra vez, una forma de verificar si hice bien mis operaciones es raíz de 20 por coseno de 206.56 me tiene que dar menos 4. Y raíz de 20 por seno de 206.56 me tiene que dar menos 2. Eso es una manera de comprobar los resultados. Bien, chicos, entonces hasta aquí pues queda pues ya vista o explicada la forma polar de un número complejo y estos dos ejemplos donde vemos cómo pasar de la forma ordinaria, que es esta de acá, a la forma polar, ¿ok? Entonces, para poder pasar a la forma polar hay que hacer la representación gráfica y encontrar el ángulo de dirección que ya habíamos visto en la sesión anterior, ¿ok? Es encontrar a teta. Yo nada más necesito encontrar siempre en la forma polar a el módulo y a teta. Con eso sustituyo en la fórmula, como en este caso, y nos da ese resultado. Muy bien, nos vemos la siguiente sesión.